Buenas, bienvenidos a otro video para que vean el segundo de esta semana. Como prometí de nuevo, con mentiras, que iba a hacer videos más seguidos, pero esta semana estoy un poco más inspirada, así que todo bien. De hecho, como han visto el título, han dicho por qué este bon está haciendo de nuevo un video del último emperador de Roma cuando hace meses hizo sobre el último emperador de Roma, y es que el otro era el último emperador de Roma occidental, y Roma en realidad no cae cuando cae el occidente, sino que dura como 1000 años más, hasta el 1453. Entonces por eso el video de hoy es sobre Constantino XI, el verdadero último emperador de Roma. Para eso tienen que entender una cosa, ¿ya? Constantinopla era la capital, se llamaba Nueva Roma, pero como la fundó Constantino, le decían Constantinopla o Nueva Roma de manera indistinta, y eventualmente se quedó con el nombre de Constantinopla. Esa era la capital, y de cierto modo, ya para la altura del gobierno de Constantino XI, básicamente Constantinopla es lo único que queda del Imperio Romano. O sea, se redujo de ser un imperio que ocupaba todo el Mediterráneo a una sola ciudad amurallada. Y tenían también un pedazo que se llamaba la Morea, que es una península chiquita en Grecia. El imperio se había reducido a esto desde hace 2 gobiernos previos a Constantino. Desde que gobernaba su papá, que era Manuel, ya la situación era tan caótica porque el imperio otomano había llegado hasta Constantinopla, cruzado hasta el otro lado y tomado también la parte de todo el norte de Grecia y los Balcanes. Entonces Constantinopla estaba literalmente rodeada de otomanos y no había cómo salir de esa. Entonces el papá de Constantino, el emperador Manuel, se fue de viaje a Occidente, a Europa, a preguntarle a todos los monarcas de por ahí a ver quién podía ayudarlo. Una movida desesperada fue donde el Papa de Roma, y como comprenderán había un gran conflicto porque la gente de Constantinopla consideraba que la cabeza de la iglesia era el patriarca de Constantinopla y que el Papa de Roma era un obispo más, ¿no? Entonces como que se odiaban mucho. Y ya la desesperación de Manuel por buscar ayuda dijo: ¿quién puede unificar a los países de Europa para mandarme ayuda contra los otomanos que ahorita me comen? Y dice: bueno, el Papa es el único que puede unificarlos. Entonces va donde el Papa y le hace una oferta locaza, que es: vamos a colapsar la iglesia ortodoxa y te vamos a reconocer a ti como la única cabeza del cristianismo, y a cambio tú me ayudas. Entonces el Papa le dice: haz tú primero tus cambios y de ahí vemos. Entonces Manuel regresa a Constantinopla y lo recibe una turba enardecida, molestísimos con su emperador, porque decían: puta, cagaste nuestra religión y nuestra fe. Se supone que había habido ese cisma entre Oriente y Occidente porque el Occidente se había equivocado, ahora estás tirándonos a los pies de un huevón que es básicamente un usurpador de poder, ¿no? Entonces se volvió súper impopular, y de hecho los otomanos seguían atacando la ciudad. Entonces el hijo de Manuel II, que se llamaba Juan, fue en lugar de su padre de nuevo a capitales europeas a buscar ayuda, a ver quién nos puede ayudar. Y mientras tanto, el cuarto hijo de Manuel, que es Constantino XI, de que se trata este video, se quedó a cargo de la ciudad como regente, porque el papá Manuel, cuando vio que los otomanos estaban haciendo de nuevo un asedio a la ciudad, le dio un paro tipo cerebral y no podía mover la mitad del cuerpo y se quedó como que tirado en la cama. Entonces Constantino XI, que era el menor de sus hijos, se ocupó de liberar el asedio, de conversar con el sultán de los otomanos y hacer que el huevón finalmente se largue, ¿no? Entonces Constantino XI logró ser un gran político, y como premio, tanto su papá como su hermano Juan, que estaba en Europa, le reconocían a Constantino como un gran administrador. Entonces dijeron: ¿ya qué premio le damos? Y si hay que darle una especie de ducado, un condado, lo que sea. Pero claro, nuestro imperio tiene tipo 1 metro cuadrado, ¿qué carajo le damos? Y dicen: ya, que sea déspota de Morea, que era un cargo de gobierno para Morea, que era esta península que les digo que les quedaba en Grecia. Pero como Constantino era el cuarto hijo, el menor de todos, los otros 2 mayores ya eran déspotas de Morea. Entonces Morea, que solamente había tenido un gobernador siempre, ahora tenía 2, y ahora efectivamente tenía 3 gobernadores, 3 déspotas de Morea, porque no había mucho más terreno que darle a la gente porque el imperio era enano. Constantino va a Morea y lo que hace es empezar a desarrollarse de manera militar. Entonces lo que hace es reconstruir unas murallas antiquísimas que efectivamente bloqueaban la península de cualquier tipo de acceso, que fue carísimo, y Constantino usó su propia plata, su propio presupuesto y sus propios hombres para poder levantar la muralla, y fue súper bueno. Y eventualmente decidió conquistar el resto de cosas y unificó todo lo que parecía un proyecto de parte de la familia Palaiologos de reconstruir lo que había sido antes, digamos, el gobierno espartano, como que un estado espartano, una monarquía espartana.
y lo consiguieron de cierto modo, solamente que como espartanos lo que pensaron hacer después fue atacar a Atenas. Solamente que Atenas estaba bajo el control de un gobernador que era fiel a los otomanos, entonces al atacar ahí el sultán se molestó y dijo que luchasen esto, fue hasta Morea, pero como consideraba que era tan insignificante el pedazo de terreno que tenían estos huevones, solamente fue, destrozó las murallas que acababan de construir, rompió los pueblos y quemó todo y se fue. Ni siquiera los conquistó, no le importó. ¿No? Fue como que vengo a demostrarte que no eres nada. Entonces fue un golpe fuerte. Sin embargo, Constantino sí se quedó con esa mente o con esa imagen de ser un súper buen estratega y un súper buen político. El hermano Juan regresa de Europa sin ninguna ayuda. Y efectivamente el emperador, el papá viejo, como que le dice ya, oye hijo, ¿sabes qué? Yo me voy a morir ahorita y cuando tú seas emperador te recomiendo que dejes de perder tu tiempo yendo a Occidente a pedir ayuda a los europeos porque les valemos verga. No te humilles y segundo, si es que haces efectivamente esta abogada de deshacer la iglesia ortodoxa, te van a odiar. Así que yo te recomiendo que la abandones. Y se murió. Entonces Manuel II hereda el trono y el huevón dice, puta, en verdad no hay forma de que resistamos un ataque otomano solitos si necesitamos apoyo de Occidente. Entonces me voy a ir para allá y voy a pedirle a todo el mundo como sea que nos ayuden. Y antes de irse ya, tipo la máxima humillación romana, el sultán del Imperio Otomano amenaza una vez más con atacar y Manuel le dice, escúchame, es que no tengo cómo defenderme, por favor no me ataques. Entonces el sultán le dice, bueno, págame una cuota anual y yo no te ataco. Entonces los romanos tuvieron que empezar a pagar una cuota anual al Imperio Otomano para no ser atacados, lo que los convirtió efectivamente en un estado vasallo, en todo menos en nombre, ¿no? Pues allá era una humillación. Manuel, que vuelve a Europa, deja a cargo del trono de Constantinopla como regente a su hermano Constantino, porque como ya les digo, era súper buen estratega y era súper buen político. El buen de Constantino empezó a gestionar una serie de garantías para poder sobrevivir en caso del Imperio Otomano ataque. En ese sentido, lo que hizo fue empezar a trabajar un matrimonio político con la hija de uno de los gobernantes de los Balcanes para que los Balcanes no ataquen y Constantinopla pueda dedicarse a defenderse solamente de los otomanos y no de un ataque doble. Y lo que hizo luego fue capturar al hermano del sultán actual, porque el sultán actual se murió y lo heredó su hijo Mehmed II, que era súper joven y súper ambicioso. Entonces agarró al tío de Mehmed y le dijo, Mehmed, no te preocupes, yo agarro a tu tío para que él no pueda reclamar el trono porque es efectivamente el otro heredero al trono que no eres tú, porque puede heredarlo o el hermano del papá o el hijo. Y yo me hago cargo de quedármelo acá y tú me pagas a mi plata para yo hacerme cargo de los gastos que impliquen cuidar al tío. Entonces, de cierto modo, tenía un poco cogido los huevos a Mehmet II porque le dijo, o sea, la amenaza era, si tú no me pagas, yo suelto a tu tío y va a haber una guerra civil entre ustedes porque los dos pueden heredar el trono. Entonces Mehmet II le dijo, no te preocupes, yo te pago y todo bien. Manuel vuelve a Constantinopla, efectivamente cogobernando con su hermano, y eventualmente Manuel se muere sin tener esposa ni hijos, entonces el trono se lo deja a Constantino, su hermano menor, pero el menor de los menores. Entonces los otros dos gobernadores de Morea estaban como que súper molestos porque se los habían salteado, pero es que habían demostrado ser medio incompetentes. Entonces la verdad es que Constantino sí se lo merecía. Y Constantino hereda el trono como Constantino XI, pero hereda ya una crisis fea, porque cuando Juan empieza a ir a Europa de nuevo, empieza a negociar otra vez con la promesa de vamos a unificar las dos iglesias. Entonces ya la gente de Constantinopla estaba súper harta, el apoyo que tenían de políticos estaba pésimo porque los políticos querían defender el orgullo de una iglesia ortodoxa. Entonces Constantino hereda básicamente un desastre, excepto por la garantía que tenía de tener el tío del sultán del Imperio Otomano. Jugando con esa variable, empieza como que su gobierno, la gente lo quiere un poquito, a pesar de que era súper impopular por todo lo que había mencionado. Pero Mehmed II, el nuevo sultán, que es súper joven, súper ambicioso y súper fuerte, dice, voy a tumbar Constantinopla, a pesar de que sepa que sus paredes son intumbables. Porque las paredes de Constantinopla tenían como 1000 años de antigüedad y estaban preparadísimas, eran las mejores murallas para una guerra de esa época, porque no habían contado con el futuro, iban a encontrar pólvora y iban a inventar cañones. Entonces, al haber cañones, las murallas eran obviamente más vulnerables. Mehmed II entonces empieza a construir cañones de 6 metros de largo para poder destrozar las paredes de Constantinopla a balazos, y entonces empieza la amenaza. Y aparte que Mehmed dijo, no quiero quedar yo como el malo acá porque él tiene a mi tío y me está pagando una boda anual para no
atacarlo. Entonces, ¿cómo rompo esto? Lo que pasa es que al frente de Constantinopla hay un pedazo que correspondía a Constantinopla, donde hay un castillo para poder cobrar impuestos para los que pasen entre Constantinopla y esta abertura del mar, que se llama el Cuerno Dorado. Y es de donde venía casi que la mayoría de ingresos de Constantinopla, porque cobraban por todos los navegantes que querían pasar de un lado de Asia a Europa. Y entonces los otomanos lo que hacen es construir un castillo inmenso, casi que al lado. Y obviamente Constantino dice: oye, huevón, ¿qué haces? Me vas a sacar todo el comercio, estás construyendo a 1 metro de mi reino, no hagas eso. Y Mehmet le dice: este es mi pedazo de terreno, bueno, yo he conquistado todo lo que está alrededor tuyo, así que todo eso es mío, yo puedo poner mi fuerte donde me dé la gana. Entonces ahí es cuando Constantino efectivamente toma la decisión y dice: ¿cuánta más humillación vamos a tomar? Entonces libera al tío primero y declara la guerra a los otomanos. Y ahí es cuando Mehmet II aprovecha, mata a su tío sin ningún problema, no hay ningún problema con esa abogada. Empieza el asedio a Constantinopla con estos cañones de 6 metros de largo. La suerte es que como la tecnología todavía no era tan avanzada, cuando el huevón de Mehmet II dispara con los cañones de 6 metros, se demoraban como 5 horas en recargarse. Y si disparabas muy seguido, por el calor y la cantidad de pólvora que necesitaban usar, los cañones se resquebrajaban. Entonces tenías que soldarlos también. Entonces se demoraba mucho entre disparo y disparo. Los únicos que van a ayudarlos, que mandan tipo a 3 personas, son los de Venecia, que mandan a un general y a un ejército de mercenarios, que bacán, sirven un montón para poder retrasar el ataque. Y aparte que Constantinopla, que ya estaba en una ciudad casi que abandonada, pues ya casi no había nada de gente y no tenían para cubrir todo el largo de las paredes que las rodeaban. Con este impulso de los venecianos tienen por lo menos un poquito más de manos, y lo que pasaba era que Mehmet disparaba con estos cañones de 6 metros, rompía un montón de pared, pero se demoraba tanto en recargar que los romanos bajaban, reconstruían la pared y subían, y recién estaba de nuevo para los cañones listos para volver a disparar. Entonces ese gran tiempo funcionó mucho a favor de los romanos. Obviamente lo que se dan cuenta es: no va a venir ayuda de Occidente, nadie va a venir por nosotros y la ciudad no tiene cómo sobrevivir. O sea, las murallas van a caer definitivamente. ¿Qué cosas podían hacer estos huevones? Nada, alargarla y rogar a todos los dioses que Mehmet se rinda y se vaya. Solamente que el niño este pensaba, o estaba segurísimo, de que su destino era tomar Constantinopla y gobernar desde ahí, al punto en el que dice: o esa ciudad cae o yo caigo con ella. Entonces el brother estaba decididísimo. Los propios otomanos insisten dentro de la propia corte en retirarse del asedio, frenarlo, dejar de hacer esa vaina porque no les está saliendo bien, porque está demorando demasiado, porque está invirtiendo muchos recursos, porque los romanos y los venecianos están defendiendo todo muy bien. Entonces era cuestión de ver quién se rinde primero. Solamente que Mehmet, que como te digo estaba súper loco, dice: ¿cómo hago para meterme al Cuerno Dorado y atacar desde ahí, que es la parte más débil de la pared? Porque los otomanos tenían un sistema de defensa en el que levantaban una cadena de puerto a puerto tan gruesa e irrompible que ningún barco podía entrar o salir. Entonces si un barco entraba, lo bombardeaban y lo rompían, y si un barco se metía no podía salir o no podían entrar tampoco a atacar, o lo que sea. Entonces era como que una súper buena defensa, sobre todo porque ahí estaban las paredes más débiles de la ciudad. Entonces Mehmet II lo que hace es medir la distancia más corta desde el mar hasta el Cuerno Dorado por tierra, pone troncos y empieza a hacer que toda su gente, que eran millones de millones de millones de otomanos, empiecen a empujar los barcos con sus manos, a rodar por estas maderas hasta empujarlos al Cuerno Dorado por otro lado por la noche, sin que Constantino se dé cuenta. Entonces una mañana el emperador se despierta, mira el Cuerno Dorado y dice: anda, acá habían cientos de barcos otomanos anoche, ¿o no? Y le dicen: no, no estaban. Y dice: puta madre, nos jodimos. Entonces los barcos empiezan a bombardear. Constantino desorganiza la defensa para pasar a la gente a defender esas partes del muro, y eventualmente la pared cae. Constantino lo tratan de convencer de que se escape de Constantinopla, que vaya a la Morea, que todavía sigue siendo parte del reino, que sus hermanos están ahí, pero Constantino dice que es inviable abandonar la ciudad, que él va a caer junto con Constantinopla. Entonces hace un speech súper inspirado y súper lindo. Espero que lo encuentre, porque si no lo encuentro no lo voy a leer, pero era súper bonito, se los prometo. Dios no quiera que viva como un emperador sin imperio. Cuando mi ciudad caiga, yo caeré con ella. Quien quiera escapar, que se salve si puede, y quien esté dispuesto a enfrentarse a la muerte, que me siga. Luego mandó una comunicación al sultán, la última
ves que un emperador romano se comunicó con un sultán que dice: en cuanto a entregarte la ciudad, no me corresponde a mí decidir ni a nadie más de sus ciudadanos, porque todos hemos tomado la decisión común de morir por nuestra propia voluntad sin ninguna consideración por nuestras vidas. Luego de dar este speech y escribir esta carta, Constantino se arranca toda la ropa que lo identificaba como emperador, se quita la insignia real para morir como un romano más, junto con toda su gente y junto con todo su ejército. Entonces Constantino sale y, bueno, muere, obviamente, pero claro, no hay registro de cómo se murió, quién lo mató, dónde está su cuerpo ni nada. Claro, su cuerpo efectivamente desapareció. Y esto trajo muchos mitos, ¿no? Hay todo un misticismo en torno a Constantino XI, que efectivamente es el último emperador de Roma, porque luego Mehmed II y el Imperio Otomano toman Constantinopla, lo convierten en su nueva ciudad y le cambian de nombre y le ponen este nombre horrible de Estambul. Y luego eventualmente toman todo Grecia, acabando también con el despotado de Morea. Y ahí es cuando acaba todo el Imperio Romano. Y así como Roma Occidental había sido fundada por Rómulo y el último emperador de Roma Occidental fue Rómulo Augustulo, que es el otro video que hice, en este caso Constantinopla había sido fundado por Constantino y el último emperador era Constantino XI. Entonces la gente consideraba que sí era un ciclo que se había cumplido y que se había cerrado. Y por otro lado, el hecho de no haber encontrado el cuerpo desarrolló una especie de misticismo, porque Constantino XI empezó a ser conocido como el emperador de mármol, porque la gente empezó a inventarse que unos ángeles bajaron antes de que el huevón muriera y lo convirtieron en mármol y hundieron la estatua al fondo del Cuerno Dorado, porque en algún momento Dios iba a llamar a Constantino de nuevo a revivir para poder retomar la ciudad y retomar lo que era el Imperio Romano antes. Y por mucho tiempo la gente creyó en este mito de que Constantino XI iba a regresar de alguna forma divina o mística e iba a rescatar el Imperio Romano de los otomanos y los musulmanes. Obviamente que la gente sigue esperando hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, esa fue la historia de Constantino XI, uno de mis emperadores favoritos, que creo que era un brother súper capo, súper honorable, uno de los pocos emperadores que realmente fue hábil como gobernador, como administrador y como militar, que es una combinación perfecta que siempre había funcionado bien para el Imperio Romano, solamente que creo que lo que él agarró durante su gobierno como Imperio Romano, o sea, agarrar una ciudad y un pedazo de Grecia y llamarlo imperio, es un poco insuperable, sobre todo cuando estás rodeado de un imperio súper más sólido, en absoluto crecimiento, en un auge, en un apogeo absoluto militar, como es el Imperio Otomano, que tenía rodeadísimo a Constantinopla y que podía darse el lujo de hacer cosas como: voy a romperte las murallas que tienes en Grecia solo para demostrarte que no vales nada, ¿no? O sea, no creo que el Constantino XI haya podido hacer absolutamente nada para poder salvar Roma de la caída definitiva, que es una pena, porque tenía un potencial increíble y porque personalmente me parece que es súper buena gente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la historia de Constantino. Algo que no comenté es que se casó con su esposa, la primera, y se murió, y luego se comprometió con una segunda y se murió también. El brother tenía esta vaina en la que no podía casarse y nunca tuvo ningún hijo. Entonces el trono tenía que heredar efectivamente a su hermano Tomás Palaiólogos, que era déspota de Morea, o sea, gobernaba en Grecia. Y otro día podemos hablar acerca de qué pasó con la dinastía de los últimos emperadores romanos, con los Palaiólogos, y ver el día de hoy quién sería el heredero al trono romano, que es un tema súper interesante. Y con eso sí cierro este video. La lección del día es la siguiente: antes de heredar algo, revisa toda la papelería y sobre todo hazte cargo de que no hayan otomanos alrededor, porque puede que en vez de ser una bendición sea una perdición absoluta para ti y para toda tu familia. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.